Les saludo a todos en esta mañana en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseando que Él les continúe bendiciendo. Quiero instarlos a seguir orando los unos a favor de los otros. Recuerden que la Biblia dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así con la ley de Cristo. Y también estemos orando por toda la humanidad para que primeramente Dios revele en ellos a su Hijo Jesucristo y para que Dios también pueda colmarles a ellos en sus necesidades primarias. Acuérdense que nuestro Dios es muy misericordioso. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Te doy gracias en esta mañana, Dios, por tu bondad, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has colmado de tus ricas bendiciones, nos has saciado de todo bien. Nada nos ha faltado, Señor Jesucristo. Aún en las circunstancias más difíciles que hemos tenido que enfrentar, tu diestra nos ha sostenido. Que te damos gracias en esta mañana y te pedimos que dispongas los corazones de cada uno de los oyentes para que tu palabra haya cabida, para que tu palabra edifique las vidas de cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana continuamos con nuestro ciclo de enseñanzas, cuyo tema central lo hemos titulado Requisito para entrar al reino de Dios. El reino de Dios tiene un requisito fundamental: nacer de nuevo. Juan 3, capítulo 3, dice Jesús de manera enfática que es necesario nacer de nuevo. Quiero hacer un breve recuento en esta mañana de las enseñanzas que hemos compartido para que los que quizás no han tenido la oportunidad de ver nuestros temas anteriores puedan tomar el hilo de toda la temática. En el primer tema estuvimos hablando acerca del requisito, que es nacer de nuevo. Como anotábamos, Juan 3:3, es una necesidad nacer de nuevo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Para todos nosotros, ¿verdad?, es de conocimiento que Dios creó a un hombre, al cual llamó Adán. En este hombre Dios contuvo la raza humana. En el libro de los Hechos, el capítulo 17, Pablo dice que de una sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. Es decir, de un hombre, de una sangre quiere decir de un hombre, de una persona. Dios hizo a todas las personas, hombres y mujeres, incluida Eva, salió de Adán. Cuando Adán pecó, Adán fue destituido de la gloria de Dios, del reino de Dios, del gobierno de Dios. Adán murió espiritualmente. Y Adán nos legó a nosotros, esa humanidad que estaba contenida en él, nos legó a nosotros esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. El rey David, en el Salmo 51 y el versículo número 5, él dice: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la condición del ser humano. Esta es la condición
de todos los descendientes de Adán. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta condición de pecado nos hizo salir a todos en Adán del reino de Dios. Romanos 3:23 dice: si por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Por lo tanto, en esta naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos tener acceso al reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Por lo tanto, las personas que forman parte del reino de Dios tienen que ser personas espirituales, es decir, nacidas de nuevo, engendradas de nuevo por el Espíritu de Dios. No de una manera biológica como todos nacemos, porque esa fue la disyuntiva de Nicodemo. Nicodemo dijo: ¿debo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo: si eso fuese posible, que no es, pero si fuese posible, volverías a ser un hijo de Adán y volverías a nacer destituido de la gloria de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Es decir, solo una nueva creación podrá entrar al reino de Dios, podrá ser ciudadano del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Jesús le dice a Nicodemo en el versículo número 8 del capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente ante la interrogante de Nicodemo, que cómo se hace esto. Jesús le dijo: el viento sopla y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Le digo, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es decir, como tú no puedes explicar el actuar del viento, solamente lo puedes percibir. Así también dijo Jesús que todo el que nace de nuevo. No se puede explicar la obra de Dios. Es un milagro. Y el milagro es un acto sobrenatural que no tiene lógica humana. Jesús dijo: como el viento sopla y no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, así es todo el que es nacido de nuevo. No se puede explicar el milagro, pero sí se puede ver la obra de Dios en aquellos que han nacido de nuevo. La Biblia dice: como no sabes tú cómo se forman los huesos en el vientre de la madre, así tampoco conoces la obra de Dios. Entonces, es un milagro que solamente Dios, a través de su poder, puede realizar en el hombre. Y para hacer este milagro, Dios naturalmente tiene un método. Por eso el tema que vamos a tratar en esta mañana es el método de Dios para engendrar un nuevo ser. Entonces, nuestra cita bíblica para hoy es Juan 3, el verso número 8 y el verso número 14, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo que esto es un milagro y Él está explicando también el método que Dios usa para que este milagro pueda ser efectivo. Entonces dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios, cuando tiene un proyecto, un propósito, Dios siempre usa una metodología. Cuando Dios decidió destruir el mundo antiguo en agua, Dios le dijo a Noé, le dijo: mira, Noé, yo he decidido el fin de toda la creación, de todo ser viviente. He decidido el fin de todo ser viviente. Aún la tierra la voy a destruir junto con ellos,
por causa de la maldad de ellos, ¿verdad? Eso encontramos la cita bíblica en Génesis 6, el verso 13 y el verso 14 y el versículo 22. Entonces Dios le dice a Noé que él debe preparar una embarcación que se llamó arca. Y Dios le da a Noé unas instrucciones muy precisas acerca de cómo va a hacer la elaboración del arca. Para que él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos se salven. Y Noé puso en marcha el proyecto de Dios. Y el verso número 22 de Génesis 6 termina diciendo: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había dicho. Si quizás Noé hubiese decidido de cuenta de él aportarle algo al método de Dios, tal vez esa arca no hubiese funcionado, tal vez ellos también hubiesen perecido. Pero la Biblia enfatiza que Noé hizo todo conforme Dios le había ordenado. Más tarde encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 26, el verso 1 y el 30, encontramos que Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Este tabernáculo, entre otras cosas, tipificaba a Cristo, su humanidad, su ministerio, su muerte. Todo en ese tabernáculo hablaba de Cristo. Este tabernáculo era el tipo de Cristo, del cual Cristo más tarde fue el antitipo, es decir, el cumplimiento de ese tipo. Y Dios le comienza a explicar a Moisés la manera como Moisés va a llevar a cabo este tabernáculo, lo va a realizar, lo va a construir. Y al final de esta serie de instrucciones que ocupan un largo capítulo de la Biblia, Dios le enfatiza a Moisés algo. Le dice: cuídate de hacer todo conforme al modelo que te fue mostrado. Es decir, Dios le dio a Moisés unos planos. Y estos planos eran muy puntual, la instrucción. Y Moisés tenía que ceñirse a este modelo que Dios le había establecido. Ahora, Jesucristo, aclarando las interrogantes de Nicodemo, le explica, le dice que la nueva creación es un milagro, pero le explica cómo es que Dios lleva a cabo esta nueva creación en el ser humano. Y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En el libro de Números ocurre un acontecimiento. Números 21, del versículo 4 al 9, la Biblia dice que el pueblo de Israel pecó contra Jehová murmurando de Dios. Entonces Dios se indignó con ellos y les mandó una plaga. Era una plaga de serpientes venenosas. Y estas serpientes invadieron el campamento y comenzaron a morder a los israelitas. Y dice la Biblia que muchos israelitas murieron por la mordedura de la serpiente. Entonces ellos vinieron a Moisés angustiados y se arrepintieron y reconocieron que habían pecado contra Jehová y contra Moisés. Y Moisés oró a Jehová, intercedió a favor de ellos, y Jehová le dijo: bueno, hazte una serpiente de bronce que brille mucho, que sea muy brillante, y la vas a colocar alta, bien prominente. Esta serpiente será un referente. ¿Para qué? Para que cuando una persona la muerda una serpiente, esta persona
en el dolor, en la agonía por el veneno. Busque a esta serpiente de bronce y al mirarla será salvo. Y en efecto, cuando Moisés levantó la serpiente, entonces cuando un israelita era mordido y el veneno comenzaba a torturarlo, él buscaba la serpiente de bronce y la miraba, y de manera automática el veneno quedaba neutralizado. Esto parece no tener lógica. ¿Cómo es que si yo miro un metal brillante y estoy mordido por una serpiente venenosa, cómo es posible que el veneno va a quedar neutralizado? Dios es todopoderoso. Para Dios nada hay imposible. La Biblia dice: todo cuanto quiso ha hecho. Y solamente se necesita que el hombre tenga fe en lo que Dios ha establecido. Y Jesús dice que de esta manera que hizo Moisés allá en el desierto, para que los que creyeran en él se salvaran de la mordedura de la serpiente, así también Dios ha establecido que Jesús se ha levantado para que todo aquel que lo mire obtenga el milagro de la vida nueva. Ahora bien, ¿cómo es Jesús levantado? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, explica lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 18, dice lo siguiente. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios actuando. Esta palabra de Dios que muchos desdeñan, este mensaje del Calvario, que inclusive a muchos les ha parecido que ya está pasado de moda, que ya no es eficaz, que es un mensaje insulso. Entonces han cambiado el método de Dios por otros mensajes. Pablo dice que a algunos les parece locura. Dice: eso es a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios en actuación. La Biblia nos muestra a nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 25, el verso 18 y 19. Nos muestra que Pablo estaba preso por causa de la predicación de la cruz. Esa fue la razón por la que Pablo fue encarcelado, por predicar la cruz de Cristo. Y cuando a Pablo lo llevan a interrogación, entonces antes de ser interrogado, el rey le pregunta a su funcionario cuál es la razón por la que él va a ser enjuiciado. Y el funcionario le dice a él de una manera despreciativa, dice: son cuestiones de la religión de ellos. ¿Y qué es lo que dicen ellos en su religión? Dice: es acerca de un tal Jesús, que dice que estuvo muerto y resucitó. Mire la manera menospreciativa
que usa este hombre para referirse al mensaje de la cruz. Pero Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Pero este mensaje de la cruz es el único método que Dios ha dejado para que el hombre obtenga la salvación, la vida eterna, que comienza con el nuevo nacimiento. Pablo continúa diciendo en el verso número 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el capítulo 2 continúa diciendo, verso 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pablo tenía un mensaje cuyo eje principal era la predicación de Jesucristo crucificado, porque esta es la manera como Jesucristo es levantado para que todo aquel que lo mire a Él pueda recibir el milagro del nuevo nacimiento. Dice, a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que la predicación de Jesucristo crucificado levanta a Jesús, así como Moisés levantó la serpiente, para que todo aquel que escucha el mensaje de la obra de Jesús en la cruz y abre su corazón a ese mensaje, el poder de Dios actúa en su ser, engendrando una nueva criatura, creando un nuevo ser, renaciendo al hombre. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia de su nombre, tiene un compromiso. Nosotros no podemos cambiar el método de Dios. Acuérdese que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su método sigue siendo el mismo. Tenemos un compromiso, iglesia, seguir predicando a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4,
del verso 1 al 5, le dice, te encarezco delante de Dios. Es decir, te ruego, te suplico, te recomiendo. Esto es perentorio, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que reprendas, que exhortes, que redarguyes con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Es decir, el Espíritu advierte que vendrían momentos en que las personas no tendrían la bendición de escuchar el verdadero mensaje, porque se levantarían falsos maestros y entonces hablarían según su concupiscencia, según su deseo. Es el mensaje según el deseo de ellos, no es el mensaje según el deseo de Dios o la voluntad de Dios. Pero se le advierte a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, si no te embriagues, no caigas en la embriaguez de esos movimientos, no, tú sé sobrio en todo, tú tienes un fundamento, unos principios, tú sé sobrio en todo, sufre las aflicciones. Predica la palabra, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De modo que la iglesia del Señor está llamada a persistir en este mensaje de la cruz de Cristo. Solamente a través de este mensaje en el que Jesucristo es nuestro sustituto en el lugar del juicio, es que Dios podrá operar el milagro de la salvación. Me gusta cómo lo define el profeta Isaías en su capítulo 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice, subirá cual renuevo, como una raíz de tierra seca. No habrá parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Nosotros le tuvimos por herido y abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo en la cruz recibió nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, se lo cargaron a él, como si yo debiese una cuenta muy alta y no la pudiera pagar, y alguien aparece como mi fiador y dice, todo lo que él te debe, cárgalo a mi cuenta. Pero es que él me debe demasiado, no importa, cárgalo a mi cuenta, que yo te respondo. Entonces Jesucristo en la cruz fue nuestro sustituto, y sobre él cargaron el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Por eso, este es el mensaje de Dios, este es el método de Dios. Esta es la forma en que el Hijo del Hombre es levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amigo que nos estás escuchando, que tienes deseo de entrar al reino de los cielos, yo creo que Dios a través de esta enseñanza ha sido lo suficientemente claro. Tú necesitas creer en el mensaje de la cruz para que Dios comience a operar en ti el milagro de la nueva creación. Por eso, en nuestro próximo segmento estaremos hablando
acerca de un tema muy importante. ¿Qué es el Evangelio? Necesitamos saber qué es el Evangelio. Que Dios les bendiga. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu bondad, por esta tu palabra, Señor. Te pido que esta tu palabra sea de bendición, Señor, que corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén.